Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un seminario, una sesión del Club de Roma dentro del ciclo Envejecimiento y Desarrollo Humano. Retomamos hoy las sesiones que dejamos aparcadas allá por diciembre y lo hacemos en un momento de una gran complejidad en el mundo exterior. Estuvimos dudando si íbamos a continuar porque la situación que se está viviendo en Ucrania nos llena de pesar, porque para algunos de nosotros que somos ya un poco más maduros pensábamos que no íbamos a ver una situación como esta. Pensábamos que los tanques en las calles que se vieron en el 68 o en el 56 era algo de cuando éramos muy jóvenes, pero nos estamos encontrando con una situación que conculca el derecho internacional y de alguna manera la libertad de los pueblos y la libertad de las personas. En realidad, nosotros como capítulo seguramente no hagamos ningún pronunciamiento porque somos una asociación donde tendríamos que preguntarle a todos nuestros miembros y llegar a un consenso entre todos. Yo personalmente, y hablo solo a título personal, no lo tomen como una opinión del capítulo, estoy verdaderamente entristecido y de alguna manera hemos estado dudando incluso si continuar con las sesiones porque creemos que la situación es muy grave y va a tener unas repercusiones para el futuro hasta el extremo de que las cosas que pensábamos hace 15 días, cuando estábamos planeando iniciar en paralelo a este ciclo, otros ciclos, uno de ellos para hablar de los nuevos multilateralismos que se están creando y que van a transformar los que habíamos conocido después de la Guerra Fría y del final de la Guerra Fría. Sin embargo, creemos que la situación es tan cambiante y tan inesperada y al mismo tiempo tan rupturista como a veces acostumbramos a decir, que no nos atrevemos a tener claramente cuáles debieran de ser los debates y las sesiones que debiéramos instrumentar en este ámbito. Pero al mismo tiempo creemos que estamos ante un momento donde se multiplican las encrucijadas que tiene delante de sí la humanidad. Y una de ellas es el tema del envejecimiento. Si ustedes recuerdan, en la sesión que hicimos a finales de noviembre, que lo titulamos Los nuevos paradigmas, nos planteamos de alguna manera cómo deberíamos de encarar el envejecimiento en nuestras sociedades avanzadas. Hay otras sociedades que desgraciadamente no tienen las expectativas y esperanzas de vida que tenemos en las sociedades avanzadas, y el problema del envejecimiento todavía se ve como un problema lejano, no un problema tan cercano como el que tenemos nosotros. Si recuerdan, al final de aquella sesión, con el profesor Rivera y con la profesora Fernández Ballesteros, y también con el otro profesor que nos acompañaba, Onésimo, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer una nueva sesión. Lo cierto es que a primeros de diciembre tuvimos una sesión sobre envejecimiento y participación en que participaron Mercedes Pérez Aranova y Joan Subirás, el actual ministro de Universidades, y la cosa se complicó todavía mucho más porque vimos las dificultades de participación y de presencia activa en nuestras sociedades de las personas mayores. Y nos convenció de que aquello que habíamos quedado a finales de noviembre de hacer una nueva sesión, debíamos de hacerla. Pero debíamos de hacerla diciendo, tenemos que buscar cuáles son los nuevos paradigmas a desarrollar para que las personas mayores vivan en una sociedad decente, en una sociedad sin discriminación. Porque a veces creemos que las sociedades decentes, donde nadie se sienta marginado, donde nadie deje de estar participando en una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos y las personalidades de cada uno de nosotros, es algo que tenemos que trabajar por ello. Y en concreto, las personas mayores corremos el riesgo de caer en una especie de limbo donde nadie quiera saber nada de nosotros. Y pensamos, sin embargo, que una sociedad no puede marginar a un porcentaje ni a una sola persona entre las posibilidades de su desarrollo particular y de sus actitudes y de sus, de alguna manera, deseos y formas de vivir. Y por eso hemos creído que era importante hacer esta sesión. Es una sesión que quiere dar continuidad a esas dos últimas que les mencionábamos, y en la cual le hemos pedido otra vez a José Manuel Rivera y a Rocío Fernández Ballesteros y a nuestro coordinador del ciclo, Javier Yanguas,
que sean ellos los que se hagan preguntas en voz alta, se las contesten y nos den pie a la continuidad del ciclo. Un ciclo que va a continuar con sesiones sobre envejecimiento y salud. Ahí tendremos en realidad 3 sesiones, una sobre los nuevos procesos para aplazar el envejecimiento, otra sobre envejecimiento y fragilidad y otra sobre envejecimiento y deterioro cognitivo y demencias. Después abordaremos un tercer bloque que sería envejecimiento y sociedad del cuidado, en la cual volveríamos a estudiar hacia dónde deberíamos caminar en ese sentido y cómo tendríamos que generar un modelo de cuidado cuya atención estuviera centrada en la persona. Abordaríamos seguidamente el tema de envejecimiento y realidades económicas y finalmente volveríamos a cerrar el ciclo con el nuevo envejecimiento, nuevas demandas y necesidades. Tras este ciclo, pensamos que en septiembre podíamos abordar un ciclo que estamos preparando y que yo espero presentarlo mañana en nuestra junta directiva, que la tenemos mañana a las 2 de la tarde, sobre el malestar de las sociedades avanzadas. Pero de eso ya les hablaremos cuando llegue el momento. Yo ahora simplemente quisiera darle las gracias a nuestros ponentes y a nuestro moderador y director del ciclo y dejarle la palabra a ellos para aprender, para ponerme a tomar apuntes y para seguir desarrollando este tipo de sesiones. Estamos muy dispuestos a dar el salto de pasar de este mundo de sesiones telemáticas a un mundo de sesiones presenciales. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer. Seguramente nos veremos obligados en algunos casos a hacer las sesiones y luego colgarlas en la red para que todos puedan acceder a ellas. En otros casos intentaríamos hacer sesiones en streaming o sesiones híbridas que serían más complejas, pero que buscaremos posibilidades de hacerlo con otras colaboraciones y con otros apoyos. Y nada más, desearles que tengan una sesión tan interesante como todas las anteriores, agradecerle nuevamente a nuestros ponentes y a Javier su colaboración y cruzar los dedos para que se llegue a un acuerdo pronto en Ucrania, que las armas dejen de hacer ruido y callen, que las personas refugiadas puedan volver y que tengamos una situación que nos devuelva a los días anteriores que hemos tenido y donde creíamos que no íbamos a ver nunca situaciones de este estilo. Situaciones inhumanas, situaciones desgarradoras y situaciones que nos recuerdan que la humanidad no está libre de volver a sus pasados más terroríficos y de pesadilla. Confiemos en el buen hacer de unos y de otros y que de alguna manera encuentren una solución rápida que haga que no sufran las personas. Para mí, personalmente, es un día tremendamente triste tener que empezar estas actividades de este ciclo hablando de una situación que algunos de nosotros las vivimos cuando éramos muy jovencitos y que pensábamos que nunca más la íbamos a volver a ver. Desgraciadamente, hoy día las noticias que nos llegan es que nos están recordando cosas que pensábamos que nunca se iban a repetir. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, Javier, para que inicie la sesión. Vale, muy bien, pues nada, José Manuel, mil gracias por la introducción. Yo también me sumo al estupor por lo que está sucediendo en Ucrania. De todas formas, el capítulo catalán del Club de Roma tenía un lo que decía Francesc Torralba y Jaume Lanaspa. Y me acuerdo que Francesc Torralba en la inauguración del ciclo dijo que el cuidado, era sobre cuidados el ciclo, decía que el cuidado no solo es el cuidado de las personas o el cuidado de la naturaleza, también hablaba del cuidado de las instituciones, ¿no? Se preguntaba qué hubiera pasado en esta pandemia sin los servicios públicos de salud y también hablaba del cuidado de la democracia y de las instituciones. Cuando ahora estabas comentando, José Manuel, de la necesidad del cuidado de la democracia, ¿no? Y ahora cuando estabas comentando un poco lo de Ucrania me estaba acordando de esa introducción de Francesc Torralba del ciclo. Así que me uno. Buenas tardes a todos y mil gracias por la asistencia, especialmente a José Manuel por su introducción y a los dos ponentes que tenemos, a José Manuel Rivera y Rocío Fernández Ballesteros, Rocío y José Manuel, que bueno, lo presentamos en la sesión anterior del ciclo, pero a mí sí que me gustaría recalcar algunos aspectos de su biografía. Yo creo que en España, y si los dos me lo permiten, pues han sido dos de los ¿no? El Principito decía que había exploradores y geógrafos, ¿os acordáis? Gente que exploraba y gente que daba cuentas, ¿no?
yo creo que de lo que otros exploraban, yo creo que Rocío en psicología y José Manuel en medicina en geriatría, pues han sido dos de los grandes exploradores, y los que hemos venido por detrás, pues hemos bebido y hemos comido pues de aquello que ellos prepararon, por contarlo de esta manera. Y yo les quería, bueno, ya lo hice en el ciclo anterior, pero les quería expresar mi agradecimiento más sincero por estar hoy aquí, pero también por haber hecho de exploradores en este mundo, ¿no? Rocío Fernández Ballesteros, doctora en psicología, catedrática emérita de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en evaluación. Bueno, yo creo que Rocío montó el primer máster que hubo en España en gerontología, si no estoy equivocado, el máster de la Autónoma de Madrid. Bueno, innumerables publicaciones, ha sido Premio Nacional de Psicología, bueno, ha tenido una influencia decisiva en la psicogerontología en Europa. Y José Manuel Rivera Casado, primer catedrático de geriatría que hubo en España, si no estoy equivocado. Bueno, ha sido presidente durante muchos años de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Yo creo que los grandes hospitales de España, bueno, entre él y algunos otros más médicos, tuvieron servicios de geriatría y desarrollaron una atención distinta a las personas mayores. Grandes geriatras de España en este momento pues han bebido de su magisterio. Y nada, yo os agradezco mucho el que estéis aquí esta tarde a vosotros dos. Bueno, yo, por lanzar una primera pregunta que tiene que ver con lo que antes decía José Manuel, ¿no? El libro verde de la Comisión Europea que salió, yo creo que el año pasado, en enero, si no estoy equivocado, por lo menos yo lo leí en enero, hacía una foto, no sé si temible, de las personas mayores, pero hacía una foto de las personas mayores en el que reconoce, a mi juicio, de manera muy limitada, la posible contribución que pueden realizar a la sociedad, le da escaso valor al talento. Yo os quería proponer un poco, ¿no?, algunas reflexiones en este sentido. 3 exactamente para que las vayáis contando, ¿no? Una, ¿cuál es vuestra opinión al respecto de todo esto que tiene que ver con esa mirada un poco utilitarista de las personas mayores, por un lado? ¿Y cómo veis, si creéis que puede ser contraproducente o no? Si hay ¿no? Con estas 600.000 firmas del urólogo el otro día, yo creo que hay una respuesta, ¿no?, ante algunas situaciones de injusticia. ¿Y qué medidas plantearíais, ¿no?, ante una mirada del envejecimiento pues muy, ¿no?, muy sobre el consumo y poco sobre el talento, por decirlo así? ¿Cómo lo veis? Empiezas Rocío, tú, igual. Venga, bien. Rocío, va. Bien, yo francamente lo que pienso es que esa, como tú bien dices, es una visión añeja. O sea, a mí me ha defraudado extraordinariamente y bueno, pues, me molesta bastante que no sean capaces de producir un documento en el que se vea el envejecimiento en toda su extensión, con toda su diversidad, que tal vez ese es el primer elemento que tenemos que decir, es decir, que no hay un viejo, sino hay cientos de miles de personas mayores y que por tanto todas esas personas son desiguales. Es decir, la primera característica que tiene el ser humano cuando envejece es que envejece de forma diversa, es que cada vez que cumplimos años somos más distintos de los otros que tienen los mismos años que nosotros. Esa diversidad, esa variabilidad extraordinaria en las formas no solo de envejecer, sino de ser, yo creo que no está reflejada para nada en la Unión, vamos, en el texto que ha editado el libro verde de la Comisión Europea. Y esencialmente me indigna una visión como, digamos, ¿cómo poderlo decir?, ¿no?, la de la silver economy. O sea, estos están aquí ¿para qué? Para gastar, ¿para qué están? Y no abordan, esa sería mi primera pincelada, no abordan un tema que es importantísimo, que es lo que contribuyen las personas mayores. Por ejemplo, en la mayor parte de los textos actuales respecto al envejecimiento, lo que se plasma es digamos, la contribución a nivel de las acciones de la vida diaria y de la vida cotidiana, y se monetariza eso. Es decir, bueno, los españoles anualmente, los mayores de 65 años en nuestros cómputos, pues están en 206.000 millones de euros de contribución de actividades no pagadas.
Es decir, todo eso que hacen las personas mayores de llevar a sus niños, sus nietos al colegio, de las miles de cosas que no vamos a relatar, todas esas tienen potencialmente un costo. Y ese costo es el de las personas mayores. Ni que decir tiene lo que se contribuye, bueno, en este momento se ha pedido que personas mayores, digamos que médicos mayores, digamos, se unan a COVID. Y decenas de investigaciones se producen cada día y las producen gente mayor. Dicho esto, me callo porque seguro que José Manuel tiene otro cote de visión, ¿no? Pues muchas gracias al Club de Roma por invitarnos otra vez, por reincidir. Yo creo que el hecho de ser mayor, aparte de todos esos méritos que nos habéis puesto antes, pues ayuda a ser invitados. No, yo debo haber leído otro libro verde, porque yo no estoy de acuerdo ni con lo que dice Javier, ni con lo que dice Rocío. Y además me he permitido, aprovechando lo que nos dijeron ayer a última hora, me he permitido traer el libro verde. Se hace, voy a compartir pantalla, a ver si puedo. El libro verde se hace con un objetivo. Esto es copia literal. Promover iniciar un amplio debate político sobre el envejecimiento con el fin de discutir opciones sobre cómo anticiparse, cómo responder a los desafíos que plantea el envejecimiento y a las oportunidades que brinda. Es decir, lo que pretende el libro verde es abrir un debate. No pretende tanto hacer una especie de retrato ni dar soluciones. Y que lo consigue, lo demuestra que estemos hablando ahora de ello. Es decir, efectivamente abre un debate. Y un debate, yo cuando he leído el libro de Javier Yanguas, que me ha gustado muchísimo, por cierto, y habla del libro verde, me parece que hace caricatura, dicho sea con todos los respetos del mundo. Plantea unos mensajes muy claros, hace unos repasos, habla de las implicaciones, de lo que significa el envejecimiento, pide cohesión social, habla de nuevos enfoques, dice una cosa que es muy importante, que el planteamiento de lo que representa el reto del envejecimiento se hace en unos momentos en los que coincide con lo que plantea la necesidad de la transición ecológica y de lo que representa la transición digital, que tiene un poco que ver con el otro punto que nos ha anunciado hace un momento Javier. A mí eso me parece muy importante. Hace una enumeración de derechos sociales que creo que es muy importante y dice que el envejecimiento es algo que hay que vivir desde la infancia, que no es nuevo decir eso, pero sí que es bueno insistir en ello. Aquí enumera una serie de derechos sociales, no voy a dedicarme a comentarlos. Y en el fondo, ¿qué pide? Fomentar estilos de vida saludables a lo largo de la vida, patrones de consumo, nutrición, actividad física, social. Habla del mercado laboral porque yo creo que es un tema que está muy de moda también y además ahora mismo lo habéis comentado. Es decir, si los viejos generamos una serie de gastos por una parte, pero de ahorros en la medida en que trabajamos gratis en muchísimos campos, pues ese es un punto de discusión, evidentemente. Habla de la responsabilidad personal y dice que esta responsabilidad personal se ve matizada por aspectos como dónde se trabaja, cómo se socializa, etcétera. O sea, yo creo que pide políticas públicas, recuerda que hay formas innovadoras de fomentar los estilos de vida saludables y la tecnología segura y tal. En fin, quito ya el tema este, pero sí que quiero dejar el mensaje que el punto fundamental y objetivo por el cual se ha escrito el libro verde es para conseguir un debate. Y a partir de ese debate no es un libro muy extenso, tiene 26 páginas, en 26 páginas no se puede entrar a fondo en todos los temas infinitos que representa el envejecimiento, pero yo creo que sí que es un guión válido. En ese sentido, mi opinión sobre el libro verde es positiva y además que la Comisión Europea entre en ello, pues es un dato más a favor de la importancia que tiene el debate. Y ya en relación con el otro punto que ha planteado Javier, lo de las 600.000 firmas de mi colega el urólogo de Valencia,
pues decir que a mí me ha encantado, y además me ha asombrado. Es decir, que un señor coincida en muy poquísimo tiempo 600.000 firmas a partir de una idea muy simple y demuestra que el problema es real y que, bueno, pues esa es una de las vías en las que podemos introducirnos las personas mayores y en las que podemos intentar conseguir que se movilicen otras personas que se encuentran en unas circunstancias. Él lo ha hecho en relación con los bancos. Yo creo que los mundos en los que se plantea este tipo de situaciones van mucho más allá de los bancos. Los bancos son muy sangrantes, pero cualquier administración en estos momentos, para cualquier cosa que tengas que hacer, te exige una serie de conocimientos tecnológicos en los que los mayores no hemos sido educados. Y a unos les cuesta más y a otros menos, pero no es nada fácil moverse en ello. Hombre, un ejemplo también de cómo se vive esto lo tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. O sea, nuestra presidenta se ha permitido el lujo de decir que los hospitales son las casas ahora, que la relación médico-enfermo pues es a través de una pantalla. Eso es una cosa completamente absurda, pero yo creo que va en la misma línea de pretender modificar una serie de patrones de comportamiento y una serie de patrones de actuación que son muy difíciles de hacer y forman parte del debate. Bueno, y de momento yo ya me callo. Muchas gracias a los dos. Yo creo que Rocío hacía yo lo he entendido, ¿no? Un poco, y relacionado un poco con esta mirada de la Silver Economy. Yo sí en el libro verde, cuando lo leí, sí que veía, ¿no? Una mirada, un dibujo de los mayores muchas veces como meros consumidores, o a mí me resultaba al menos que los dibujaba o que incidía demasiado en el consumo y poco en otras cosas, por lo menos para mi gusto, ¿no? Y yo también coincido, y en eso no estoy de acuerdo contigo, José Manuel, que yo creo que es conceptualmente bastante pobre, ¿no? Yo creo que hay una renuncia explícita a profundizar en modelos de vejez que hablan de otros escenarios, tanto a las personas mayores como al resto de la sociedad. Pues Chomsky decía en una entrevista hace poco que había que ponerle un poco alma a la economía. Citaba además, fijaros, las cooperativas de Mondragón en el último artículo del País, ¿no? En este sentido, ¿creéis que la Silver Economy, y esta es un poco la pregunta, ¿no? Debería de, aparte de tener una mirada de consumo, una mirada un poco más allá, que conceptualizara, ¿no? La relación con esos consumidores de una manera, no sé, más profunda, menos añeja, que decía antes Rocío, ¿no? A mí esto me preocupa profundamente, porque si no, se va a conceptualizar las personas mayores al final por defecto, ¿no? Como unos señores y unas señoras que tienen mucho dinero y que por lo tanto tienen gran posibilidad de consumir, que es verdad, pero cuya aportación no va más allá, ¿no? Y en este sentido, ¿qué propondríais, ¿no? Para captar ese talento senior, para dibujar claramente que la sociedad entienda la aportación de las personas mayores? A mí sí que me gustaría que concretáramos un poco esto, porque me parece que es fundamental, ¿no? No sé cómo lo veis. Te toca, José Manuel. Bueno, yo creo que el tema Silver Economy, que por cierto es una expresión que no sale en el libro verde en ningún sitio, es una parte del problema. O sea, el envejecimiento se puede analizar desde muchísimos aspectos. Y uno de los aspectos es lo que representa en el terreno económico y en la doble vertiente de consumidor y de aportador de la persona mayor al tema económico. Yo creo que ahí hay muchísimos aspectos que analizar. Me parece que una de las vías por las cuales puede orientarse en términos económicos también la cuestión es el tema del voluntariado. Yo creo que los voluntarios están poco explotados en el buen sentido del término, y que realizan, por una parte, una labor que ahorra dinero y, por otra parte, una labor social muy importante. El voluntariado forma parte de algo que se nos ha dicho también en la introducción aquí, que es la participación. Entonces, yo creo que facilitar ese tipo de cosas es buenísimo, pero yo no considero que el problema principal de los retos del envejecimiento sea el tema de la Silver Economy, sino que es uno más y, desde luego, a mi juicio,
no el más importante. Quizá yo tengo una deformación profesional, pero temas como la misma participación, como la salud, por supuesto, y como otra serie de ellos, los pondría por delante de los temas económicos. Sí, yo abundando en esto que dices, José Manuel, a mí me parece que este texto abandona un concepto que ha dado un juego extraordinario a partir del 2002, ¿no? Y es el concepto de envejecimiento activo y saludable, cualquiera que sea como le queramos llamar, envejecimiento saludable, envejecer bien y demás. Pero eso lo he olvidado y de hecho, cuando tú has dicho que trata de todas esas cosas, claro, de unas más que de otras. Es decir, yo he contado el número de páginas que dedica a envejecimiento saludable y es 1,5 páginas. O sea, vamos a ver, a mí me parece que si en este momento las personas mayores no tienen, no, las personas de todas las edades, perdonad, yo para mí, mis alumnos que tienen 18, 19, 20 años, para ellos es también el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es a lo largo de la vida y no nos olvidemos de ello, y no solo de la vida adulta, sino de los niños. Es decir, la alimentación es absolutamente esencial y la actividad física es absolutamente esencial a lo largo digamos de la vida. Por tanto, el que se concentren, y digo, se concentra el documento en satisfacer las necesidades crecientes de una población que envejece, es nuevamente añadir esa parte de la población como personas con problemas. O sea, enfocarlo de una manera edadista y no de una manera productiva, de producción personal, de producción para los demás, y demás. A mí me parece que ahí el aprendizaje es el elemento esencial que debería regir la vida de un ser humano y desde luego que debería regir en el planteamiento a fondo de lo que es el envejecimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida. Que por tener 80 años no se deja de aprender. Todo lo contrario, que aprender es el elemento esencial para progresar. Bueno, tal vez yo estoy, evidentemente el aprendizaje es algo que está bastante poco tomado en cuenta, tanto en este documento como en tantos otros, pero me estoy refiriendo a un aprendizaje biofílico, que es lo que yo creo que debemos hacer con los niños y con los mayores, que es a lo largo de la vida, ¿no? Y para mí hay otra cuestión, y es precisamente el hecho de pensar en las cosas negativas que ocurren y lo que cuestan, evidentemente, esas cosas, porque no cabe duda que el envejecimiento, mejor dicho, la enfermedad en el envejecimiento y a lo largo de la vida es costosa, sino lo que se produce con, ¿no?, la productividad que tiene el ser humano y la productividad que puede tener a lo largo de su vida y también cuando envejece. Y que eso, como decía antes y siento repetirlo otra vez, bueno, pues no está tomado. A mí me parece que hablaba yo con Javier, me parece, Javier, que decíamos que parece como que esto lo haya, digamos, escrito no una persona que sabe de envejecimiento, sino una persona que, digamos, le han dicho, bueno, habla sobre envejecimiento y entonces ahí está. Bueno, la verdad es que no quería entrar en conflicto contigo, José Manuel, porque tú y yo estamos siempre de acuerdo, entonces yo creo que es la primera vez, al menos en público, que disentimos, y además disentir está muy bien. Pero bueno, para mí, volviendo atrás, yo lo que digo, en este documento no se enfatiza la importancia que tiene el envejecimiento y determinado tipo de pautas, y que todo eso está en el comportamiento humano. El ser humano es un ser libre, y si es un ser libre, es en parte responsable de la sociedad también, pero él es principalmente responsable de su propio envejecimiento. Bueno, yo quiero decir 3 cosas y ya me salgo del libro verde para no... La primera es que esta discusión es un argumento a favor del libro verde, que era lo que pretendían, abrir una discusión sobre el tema del envejecimiento cualquiera de los planos. La segunda es que lo que acaba de decir Rocío es absolutamente cierto. El envejecimiento es toda la vida, y eso lo repite el libro verde 3 o 4 veces a lo largo del texto.
y hay que seguir aprendiendo desde el principio y hay que seguir cuidando. A mí esto del aprendizaje hasta edades, hasta siempre, vamos, me recuerda a otra cosa que también hay que hacer hasta siempre y que la gente se le olvida, que es el tema de la prevención. Voy a mi campo. Se puede prevenir y se debe prevenir a los 5 años y a los 4 años, y hay que enseñarles a los niños las ventajas de lavarse los dientes, pero se puede prevenir a los 90 años. Y hay que explicarle a la gente que si deja de fumar a los 90 años sigue mejorando su salud y reduciendo riesgos. En eso también se insiste, en esas dos cosas en el libro blanco. Y luego tú hablabas del envejecimiento activo y saludable. Hombre, yo creo, sí que dedica espacio a ellos el libro blanco, pero es que yo creo que además esos temas a nivel de discusión son temas que se vienen discutiendo y hablando de ellos desde hace muchos años. El tema del envejecimiento activo se formuló, venía gestándose desde antes, pero se formuló de forma escrita y extensa en 2002 en la Asamblea Mundial de Madrid y dio lugar a una literatura extensísima. Y el tema del envejecimiento saludable surge a partir del envejecimiento activo y se oficializa realmente en 2015, 2016. Hay documentos de Naciones Unidas que ya hablan de ello y lo desarrollan y establecen la década del envejecimiento saludable en la que estamos ahora. Es decir, son cosas que están ya, a mi juicio, más maduras que otras, que también, por ejemplo, la Silver Economy es mucho más reciente, ¿no? Entonces, yo ya con esto dejaría el tema del libro verde, si a nuestro moderador le parece bien. Queda claro que no pensamos lo mismo, pero bueno. Me parece estupendo. Yo además de eso, que ya entiendo, bueno, desde esta discrepancia, a mí hay una cosa que me preocupa, que tiene que ver con, volviendo un poco a algo que habéis comentado también de la pandemia, ¿no? Bueno, que daba a entender la pandemia, ¿no? Yo no sé si deberíamos de profundizar en trabajar más la agencia. Es decir, Rocío lo mencionaba ahora y en parte tú también, José Manuel, ¿no? Es decir, trabajar las capacidades de las personas en un sentido amplio para hacer frente al envejecimiento. Digo porque la pandemia nos enseña una cosa, ¿no? Que es que cuando hemos tenido una vejez o la imposibilidad, perdón, de hacer cosas fuera de casa y nos hemos enfrentado con esta epidemia de aislamiento que también hemos tenido, pues resulta que claro, lo que nos rescataba, digamos, lo que nos permitía una vida y controlar más o menos lo que sucedía son esas capacidades, ¿no? Yo no sé si tenemos que hacer más énfasis en desarrollar esos recursos personales en el futuro para poder, de alguna manera, modular, moldear, poder vivir una vejez diferente. Y hasta ahora creo que se ha hecho más un énfasis en las capacidades, en las actividades, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo veis? Porque a mí esto de la agencia sí que creo, ¿no? Que es el desarrollo de estas capacidades en la vejez sería algo, ¿no? Necesario. No sé cómo lo veis. Rocío, igual tú empiezas. No, yo pienso que ahí hay una laguna. Yo creo que no se puede decir nada de lo que uno piensa porque si no hemos investigado sobre eso no lo sabemos. Bien. O sea, cuando tú dices que qué hace la gente en su casa porque hace tal y cual, oiga, a lo mejor eso usted lo hace usted, pero no se ha hecho un estudio sistemático, o por lo menos que yo conozca. Es posible que ojalá esté realizado, de en qué ha invertido la pandemia la gente cuando se ha quedado confinada en su casa, qué es lo que hacía, ¿por qué no estudiar eso? Actividades que son muy importantes. Dentro de las actividades evidentemente están todas las actividades de aprendizaje. Que el individuo, fíjate tú, si puede hacer eso en lugar de, tú ponías el ejemplo en las preguntas que nos hacías del ejercicio físico en su casa, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente sí, otras personas habrán salido lo que hayan podido a dar un paseo por su a lo mejor tienen una terraza o tienen algún tipo de cosa al aire libre, me estoy refiriendo en los lugares de confinamiento. No tenemos un estudio realizado de lo que hace el ser humano cuando se le confina y de cómo se siente. O sea, en realidad, ¿qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué aprende?
porque son oportunidades. O sea, yo, francamente, a mí me parece que la pandemia nos ha beneficiado, porque hemos podido leer mucho más, sondear mucho más caminos inexplorados, porque nos hemos podido meter en páginas extrañas para ver qué estaba pasando en China o qué estaba pasando en otro país, ¿no? Esos unos, pero no sabemos qué han hecho otros. Por tanto, yo creo que falta investigación, en mi opinión, para poder hablar mucho más claramente y desde luego no pontificar, porque si pensamos que la gente mayor es diversa, tiene una enorme variabilidad, como me parece que he dicho al principio, va a tener esa variabilidad a lo largo de lo que va a haber gente que haga 27 cosas, pero aprenderemos de las cosas que hacen. Y no cabe duda que también hacer esas cosas redundará en beneficios algunas veces económicos, porque habrá gente que se ha dedicado a hacer ganchillo o maravillosos jerseys que después ha podido vender. Vamos, con lo cual quiere decir que cuando hablamos de esto improvisamos y que a mí me gustaría saber bastante más. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. La pandemia en relación con las personas mayores y cómo la han vivido, hombre, algunos testimonios hay gente que ha escrito sobre ello. Por ejemplo, yo acabo de leer, no es muy mayor, pero el libro de Muñoz Molina es espléndido, por ejemplo, en relación con el tema de lo que ha sido para él la pandemia. Y sin llegar a ser tan brillante literariamente hablando, ni tan extenso, artículos en los periódicos o en comunicaciones personales o a través de las redes sociales, sí que hay unas cuantas que probablemente sería más interesante hacer un estudio, como dices tú, más serio, pues sí, es cierto. No, la otra versión, que la comentamos un poco también el otro día y que probablemente se sale del tema de discusión de hoy, es que la pandemia en relación con los mayores lo que ha puesto en evidencia es el nivel de discriminación enorme. O sea, todo el tema de las residencias, todo el tema de quiénes han sido los muertos, de cómo se han distribuido los recursos, etcétera, 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 va claramente en contra de la población de más edad. Es un ejemplo de edadismo por la vía de la discriminación. Yo creo que eso sí que lo ha puesto de acuerdo encima de la mesa la pandemia, y que probablemente se va aprendiendo poco a poco. Parece que en las sucesivas olas, pues algunas de las cosas espantosas que pasaron en la primera y en la segunda, pues han sido amortiguadas por lo menos, pero ahí queda un campo muy grande también por recorrer, efectivamente. Y luego hay otro tema que es el tema también en relación con la pandemia, que lo ha acentuado, que es el tema de la soledad. La soledad, que no es lo mismo que el aislamiento. En tu libro, Javier, por cierto, este capítulo a mí me ha gustado mucho, está muy bien expresado, pero yo creo que es un tema también para profundizar más cómo se afronta el tema de la soledad no deseada, que se ha extendido muchísimo durante el tema de la pandemia y se ha evidenciado clarísimamente. Sí, pero ahí fijaros un poco en este sentido, ¿no? Yo decía lo del aprendizaje porque es cierto y es verdad, que carecemos de evidencia empírica. Eso yo tampoco he encontrado. Ahora empieza, el otro día salió, por ejemplo, salió un artículo sobre exceso de muerte en residencias en Estados Unidos y las causas y consecuencias, etcétera, ¿no? O sea, que empezamos a tener pequeños o algunos artículos ahora que nos están dando pues una idea no de lo que ha pasado, que ya sabíamos el drama, sino de las consecuencias, por lo menos al año siguiente, ¿no? O sea, qué ha pasado el año 21 con las decisiones que se tomaron en el año 20 y sus consecuencias. Pero ahí yo sí que en el sentido de la agencia, yo lo que veo es que en una capa de la población con recursos y capacidades económicas e intelectuales, el envejecimiento se ha vivido, ¿no? Capaces de hacer actividades agradables o solitarias, perdón, capaces de bucear en internet, etcétera. Yo creo que ya tenían esos recursos personales, esas capacidades, y por lo tanto han sabido gestionarse bien. Pero también tenemos datos, yo que sé, encuesta del CIS, del aumento de depresión, ansiedad, estrés postraumático en población general, y desde luego, ya sé que no es evidencia empírica, pero en la Fundación La Caixa, en el programa de Soledad,
¿no? En los que se llama Siempre Acompañados, nos estamos encontrando con muchísimos casos y casos de una complejidad enorme, donde se combina soledad con problemas de salud mental, soledad con maltrato, gente que ha perdido claramente pues, el sentido de la vida, que dice, que te comenta que le han caído años, ¿sabes? Como si fueran losas, que creen que su vida está en blanco y negro, es decir, que estamos viviendo o estamos percibiendo al menos, asumiendo que no hay datos, percibiendo un cambio en la demanda, es decir, una mayor complejidad. Claro, yo creo que esto nos llama a o la idea de la pregunta era, y también en términos de soledad, ¿no? Tenemos que aprender a gestionarnos esto mejor, tenemos que, ¿sabéis? Y por lo tanto los aprendizajes son necesarios. Yo quería llevar un poco por ahí, porque eso sí que me parece que es un cambio de paradigma, ¿no? Una mirada de la vejez en la que es verdad que nos tenemos que preparar a lo largo de la vida, pero que además tenemos que profundizar en esto y crear los recursos necesarios, ¿no? No sé si lo veis por ahí o, ¿sabéis? También relacionado con la soledad. Perdona, me gustaría intervenir en este momento para decir una parte del documento que me ha parecido extraordinariamente positiva, que es todo lo que se dedica a la soledad y a la depresión, sobre todo por los documentos que añade, porque añade una serie de documentos muy importantes. Claro, lo que coge es la encuesta social europea y establece la relación entre la soledad y los sentimientos de tristeza y no tanto la depresión. Es decir, yo creo que cuando hablamos de depresión tenemos que ser extraordinariamente cautelosos. Primero, porque la depresión, cuando hablamos de depresión patológica, pues bueno, pues entonces estamos hablando de un sistema de clasificación psiquiátrico que tiene la depresión mayor como eje esencial. Y claro, si vas a ver los datos de prevalencia de la depresión en edades superiores, bueno, ahora se habrá visto en la pandemia y en la pandemia sin duda, pero me gustaría saber qué datos de base son los que respaldan esa afirmación. Lo que respalda la afirmación general es que la soledad y el vivir aislado o el aislamiento social influye en la tristeza, influye en sentimientos negativos, ¿no? Y sentimientos de soledad, ¿no? Lo cual no quiere decir que esas personas tengan una depresión desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Y eso lo trata, yo creo, muy adecuadamente el documento. Y sobre todo aporta datos, me gustaría incluso compartirlos porque los tengo. Es decir, lo que pasa en todos los países europeos, es decir, las diferencias enormes que existen, y es una cosa curiosa que bueno, los españoles y los italianos a lo largo de la historia, vamos a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 15 años, 20 años, somos los que tenemos más ganas de tener gente y los que nos sentimos más solos, cuando somos los que tenemos más contacto social. Frente a los daneses y los británicos, que son los que no sienten soledad y no tienen relaciones tan intensas sociales y sobre todo familiares, pero digamos realizan otras actividades de ocio completamente distintas. Bueno, yo creo que esas diferencias en Europa están muy bien reflejadas digamos, en el mensaje de envejecimiento, el estudio de envejecimiento. Y me parece que deberíamos tener en cuenta esto, que cuando hablamos de depresión, volviendo atrás con depresión, cuando hablamos de depresión tenemos de especificar. Si estamos hablando, pues oye, escucha, si resulta que tienes la familia con COVID 2 o 3, tú estás preocupado y demás, claro que no vas a estar en el mejor de los mundos, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengas una depresión. Sí. ¿Cómo veías esto, José Manuel? Un poco lo de la agencia, los aprendizajes y todo esto. Yo no tengo mucho que añadir a lo que habéis dicho. Yo creo que efectivamente cómo ha influido el estar solo en muchos campos durante ese tiempo, pues faltan estudios empíricos, como tú decías. Que la soledad o que el estar solo o el tener un tiempo para disponer solamente para pensar y para poder realizar por ti mismo cosas que además las tienes que hacer en casa porque estás confinado, pues que es una oportunidad para muchas cosas, para estudiar, para
es escribir, por ejemplo. Pero vamos, no es un tema en el que yo me sienta muy experto para poder opinar sobre ello. Vale, oye, volviendo a algo que has mencionado, que yo no quería que pasara desapercibido, ¿no? Que hemos mencionado antes las 600.000 firmas de tu compañero, bueno, del urólogo. A mí una de las cosas que la verdad es que me ha afectado, ¿no? Que es que durante estos 2 años, este edadismo, sobre todo en la primera ola, ¿no? Tú lo has mencionado antes, ¿no? Por el problema del acceso a la salud de las personas, a los hospitales y a determinados tratamientos médicos, etcétera. A mí sí que me parece que esta pandemia ha contaminado de edadismo a esta sociedad y todavía seguimos viendo una enorme discriminación que yo, la verdad es que no entiendo muy bien, o sea, ya sé lo que pasa, ¿no? Pero me cuesta, no sé si comprender o asumir, ¿no? Que esta sociedad todavía en este momento siga siendo así, ¿no? Y a mí me aterra un poco, porque todavía hoy en día hay centros de mayores, por ejemplo, centros de participación activa. Yo estoy en este momento en Andalucía y centros de participación activa que he venido a una visita están cerrados. Las residencias todavía en algunos lugares de España siguen teniendo restricciones a las visitas, aun sabiendo que la soledad mata, ¿no? No sé cómo lo veis, pero a mí me parece que esto debería cambiar radicalmente, pero a corto plazo, ¿no? Sí, y medidas para esto. Yo creo que una de las cosas buenas, entre comillas, porque no sé si la calificación es adecuada, de la pandemia, es que ha abierto los ojos a la sociedad en general y a muchas personas, incluidos profesionales, y tú lo acabas de decir, referido a ti mismo, sobre los grados que alcanza el edadismo en nuestra sociedad. O sea, la discriminación por edad es un fenómeno muy previo a la pandemia y es un fenómeno muy generalizado y que si rascas, en cualquier campo que rasques aparece. Da lo mismo que lo apliques en mi profesión, evidentemente los ejemplos son infinitos, pero no es la única, en cualquier campo que lo apliques aparece. Y la gente lo ignora, vive como si eso no fuera así. Incluso lo ignoran los propios interesados muchas veces, que no protestan. Por eso, cuando han protestado ahora, me ha alegrado muchísimo lo de las 600.000 firmas. Y que haya personas que despierten y que se conviertan en conocedoras y a partir del conocimiento en difusores o en peleadores activos contra el edadismo, yo creo que es un aspecto muy positivo. A mí me ha sorprendido el volumen de firmas que ha recogido este señor y el tiempo que las ha recogido. Habla muy bien de su capacidad organizativa, pero realmente yo creo que lo que ha hecho es ofrecer un medio para que la gente exprese un malestar que está viviendo todos los días. El mismo día que salía en los periódicos, por una de las primeras veces esto, yo tuve que ir al banco, que es una oficina de al lado de mi casa, que por cierto ya la han cerrado, una semana después la cerraron y me mandan a 2 kilómetros, y me encontré a un viejito allí, un viejito a lo mejor era de mi edad, pero vamos, un señor con un aspecto muy triste y que no funcionaba el cajero y estaba montando un cirio porque el empleado del banco quería explicarle cómo tenía que hacer para sacar dinero y el hombre no se enteraba y entonces se ponían nerviosos los dos. Quiero decir, que ha tocado este hombre con las firmas, ha tocado una tecla muy real y muy sensible. Yo lo que decía antes, y lo vuelvo a decir ahora, es que lo que ha pasado con los bancos se puede extender a muchísimas más cosas. Es decir, si tú vas a reclamar a una compañía de teléfonos porque te pasan un recibo que te parece que no es adecuado o porque quieres cambiarte de compañía, te puedes volver loco. Te puedes volver loco y se vuelven locos a veces los de 30 y los de 40, pero no te quiero contar los de 80. Y en el campo de la salud pasa también. O sea, yo creo que ahí ese es uno de los grandes retos del envejecimiento. La lucha, junto con la participación, yo creo que es el más importante. La lucha contra la discriminación por edad, que está tan extendida que situaciones límite salta. Y el COVID ha sido una situación límite. Y salta por muchas vías. Salta por la vía de que no les admiten en los hospitales, que los recursos se distribuyen en función de la edad, que te mueres solo, etcétera, vamos.
Eso es lo que se me ocurre en relación con el tema que acabas de comentar. Sí, Rocío, no sé si querías tú añadir algo. No, me parece que lo ha retratado perfectamente. Yo quisiera, si acaso, aquí distinguir entre la discriminación y la mirada. Y cuando digo discriminación y mirada, una cosa es que lo bueno de la discriminación es que tú puedes decir a qué te discriminan. Es decir, a que tú no puedas sacar dinero de un cajero, a que tú no puedas matricularte en un curso, a que, por ejemplo, yo el otro día pedía una firma electrónica, ¿vale?, en mi universidad, porque no me pasó una cosa con la que tenía. Y resulta que me dicen que no, que los que somos eméritos no tenemos derecho a firma electrónica, porque como ya no somos funcionarios públicos, pues no tenemos derecho a una firma electrónica. Digo con una tontería que, bueno, que se puede arreglar se puede arreglar de otras maneras, pero lo que quiero decir es que es esa mirada de diferencia la que te hace mirarte y decir, pero bueno, pero ¿cómo es posible que me miren de esta manera? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que? Yo creo que el tema de la mirada es algo importante porque debajo de cualquier discriminación está una mirada hostil a un grupo de edad. Y yo creo que eso es importante, que supongo que vas a preguntar cómo resolver Bueno, iba a poner un ejemplo que me ha recordado Rocío, que no diré la universidad ni diré la persona, pero tengo muy cercano a un hombre que ha sido neurólogo, que ha sido catedrático de neurología y que ya dejó de ser emérito porque cumplió edad. Y entonces el otro día me contaba que ya le han quitado hasta la dirección de email, ¿no?, de donde está, pero también le han quitado el acceso a las revistas, porque como ya está fuera de la universidad, pues ya no le dejan ni mirar las revistas, ya tengo que pedir prestado una dirección de IP para poder seguir mirando Lancet, Nature y tal, ¿no? Y entonces me hablaba esta persona, que ya ha pasado la década de los 70, pues me decía, oye, fíjate qué miseria, ¿no? Y entonces estuvimos hablando un rato largo de la dificultad que tiene esta sociedad de intentar gestionar que no saben en realidad qué hacer con el talento senior, ¿no? Y la conversación iba por ahí, ¿no? Yo creo que mientras no seamos capaces y la pregunta es esta, ¿no?, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo integrarlo y qué medidas, ¿no? Porque lo que no puede ser es que expulsemos a la periferia a gente de valor, ¿no? Porque esta sociedad pierde, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de que se tengan que ir los investigadores jóvenes fuera de España, porque es una pérdida de talento y de inversión. Vamos, creo que nadie lo pone en cuestión, pero resulta que por el otro lado nadie reivindica, ¿no? O nadie piensa que también hay un talento senior que se está perdiendo y en cual somos incapaces de utilizar como sociedad, aunque sea de manera egoísta, ¿no? Mira, yo creo, Javier, me has rozado el tema que más, de verdad, que me parece más terrible de la edad. Y es exactamente que eso es anticonstitucional y que tenemos una vía para llevarlo al constitucional. Y que podemos, lo mismo que las 600.000, podemos hacer llegar al constitucional y decir, oiga, todo esto que ocurre, digamos, con ejemplos, es anticonstitucional porque somos iguales ante la ley, somos iguales ante la Constitución, y eso dice el artículo, me parece que el artículo 3 de la Constitución. Por tanto, es que no peleamos bien. Y decías esto de que te gustaría que hubiera una ministra pidiendo 600.000 firmas, pues a mí me gustaría que hubiera más mayores envueltos en la lucha frente a esta, llámale discriminación, llámale mirada negativa, o como lo veamos, en la desigualdad en función de la edad. Vale. Lo mismo que lucharía por evidentemente cualquier tipo de características de edad, ¿no? Sí, Javier, a tu amigo el neurólogo dile que mérito lo es hasta que se muera, ¿eh? Otra cosa es que no cobre al cabo de 3 años, pero que eso lo puede hacer valer permanentemente. Bien, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo creo que
y no es inventar la pólvora. Ahí hay un componente educativo de la sociedad muy grande, y el componente educativo de la sociedad se ejerce por muchas vías. Los periodistas tienen un papel muy importante. Los protagonistas, los que estamos ya en la situación, también lo tenemos. Es decir, hay que insistir, como decía, me parece que era San Pablo, con ocasión y sin ella, ¿no? Hay que ponerse pesadísimos. O sea, el tema de educación, tema de sensibilidad, sensibilizar a la sociedad, va por el mismo camino, escribir sobre ello, tal. Y luego hay que protestar, dejémonos historias. O sea, el que no llora no mama, dice el refrán español. Los jubilados vascos que salen cada 4 días ahí a pedir que les mantengan las pensiones, pues están consiguiendo lo que pretenden. Y eso se puede aplicar no ya al tema de las pensiones, que también, sino a infinitos temas. Es decir, reclamar los derechos, que además, como muy bien decía Rocío, están en la Constitución, no tiene que haber diferencias por nada, ni por sexo, ni por edad, ni por raza. Pues yo creo que son las vías: educar, sensibilizar, protestar. Lo de las protestas se nos olvida con cierta frecuencia. Protestas, evidentemente, dentro de un orden y dentro de los cauces establecidos, pero no quedarnos callados. El que calla otorga, es otro refrán también muy valioso. Así es como veo yo un poco el tema este. Pero no penséis que en ese sentido de las protestas, y que yo también creo que es posible que hayamos, ¿no?, que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Cuando yo vi la imagen de la vicepresidenta del gobierno bajando a la calle a recoger las firmas, las 600.000 firmas de esta persona, de este urólogo, claro, yo me di cuenta y dije, hombre, es probable, yo no tenía la imagen, digo simbólicamente, la imagen era de que una vicepresidenta bajaba a hacerle caso a un señor mayor que llevaba una protesta, ¿no? Es decir, le daba una legitimidad, por decirlo así, a esa protesta, yo creo que igual las personas mayores han aprendido, o algunos han aprendido, que se puede protestar y que hagan al menos un poco más de caso que lo que hacía anteriormente. La pregunta es, ¿pensáis que algo ha cambiado con estas 600 firmas en términos de protesta, de hacerse cargo a la gente mayor que tiene que reivindicar? Es decir, ¿vamos a entrar en una época diferente? Era otra de las cuestiones que quería plantear. Las cosas no digo que las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero evidentemente ese es un paso. Yo creo que ese es un paso, eso es poner un paso más, a mí me parece. Ese tipo de testimonios pues ayudan y lo malo es que sean excepcionales, pero yo me alegré mucho cuando la vi allí recogiendo las 600.000 firmas. Pues a mí me parece sorprendente que os alegrasteis, ¿vale? Porque para mí eso fue absolutamente, por una parte paternalista y por la otra parte totalmente demagógico. Entonces, eso no... ¿Cuántas gestiones hizo? ¿Se puso a tener una reunión al día siguiente con el banco X? Esos son amores y no buenas razones. Sí que las tuvo. Sí, lo sabes. Sí, bien. que está reuniendo con los bancos, que están tomando medidas los bancos. Sí, los bancos están tomando medidas, pero yo también en este sentido, yo estoy de acuerdo con lo que decía José Manuel, ¿no? A esta cuestión de este hombre y las 600.000 firmas se le ha dado mucho bombo. Valga la cosa también, los que han firmado, esos 600.000 que han firmado no tenían brecha digital. Cierro, claro, porque eso se hizo a través de change.org y ahí también es verdad que la gente que más vulnerable se ha quedado fuera de esa posibilidad de firmar, ¿no? Pero aparte de eso, yo sí que creo que ha habido cosas o ha habido situaciones más flagrantes, no digo que la de los bancos no lo sea. Por ejemplo, el cercenamiento del derecho a la salud por la brecha digital que ha habido durante la pandemia, que José Manuel ha comentado hace poco, o la relación de los ciudadanos con los ayuntamientos, de los ciudadanos mayores o de los ciudadanos que tienen brecha digital con las administraciones públicas, que tampoco se tuvo en cuenta, ¿no? Quiero decir que me parece que había, ya sé que es fácil darle a los bancos en este momento, ¿no?, por las situaciones vividas, pero también es cierto que no es la única, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis agregar algo más. Son las 7, yo quería ser escrupuloso con el tiempo. Me imagino, Óscar, que habrá algunas preguntas que yo soy incapaz de ver porque estoy con el iPad y no sé qué le sucede a la tecnología a día de hoy. No sé si hay alguna que puedas contarnos o decir, por favor. Perdona, yo creo que hacías una pregunta que a mí me hizo pensar como
qué podemos hacer para ir, digamos, para luchar contra el edadismo. No cabe duda que eso es algo, desde el punto de vista científico, que a nosotros nos interesa muchísimo y estamos trabajando sobre eso. No, pero he estado rastreando el tema, ¿no? Y claro, tú dices, ¿por qué, qué es lo que produce ese rechazo y ese no puedo? Estos no pueden, perdón, ¿no? Pues por una parte, disociar la vejez de la edad. Si tú asocias mentalmente y, digamos, emocionalmente edad y envejecimiento, edad y enfermedad, lo que estás produciendo es que iguala enfermedad, es decir, igualar los términos de edad a todas las categorías negativas que podamos encontrar. Y eso es una manera, digamos, desde los slots publicitarios que se puedan hacer, desde el aprendizaje de los niños en la escuela, porque está claro que los niños salen por lo que quiera que sea, es decir, porque las personas mayores tenemos arrugas, ¿no? Fijaros que uno de los estudios más impresionante, a mí por lo menos me parece impresionante, es que en el Implicit Project, en ese proyecto que se presentan caras jóvenes y mayores y se mide en tiempos de reacción las respuestas a una serie de elementos verbales, ¿no? Ese estudio, que lo puede hacer cualquiera si pones en Google Implicit Project y puedes meterte ahí, ¿no? Eso, del orden del 80% de las personas del mundo mundial prefieren a los jóvenes a los mayores, ¿no? Son preferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa preferencia? En este caso, pues tal vez son las arrugas, tal vez son las características físicas las que hacen una mirada negativa, y tal vez eso, bueno, eso evidentemente no lo vamos a eliminar ni a quitar, ni merece la pena, pero deberíamos investigar mucho más para saber por qué el edadismo, por qué se nos identifica con enfermedad, porque es más probable que tengamos enfermedad en la medida en la cual tenemos más años, etcétera, ¿no? Pero bueno, tal vez se puede luchar frente a ello, no equiparar una cosa a la otra. Y por otra parte, prestar atención a las capacidades de los individuos, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que no se hace con la suficiente, digamos, cuidado, y no, por otra parte, estimular las habilidades de las personas mayores. Y desde luego, fíjate, a mí me habéis hecho pensar una cosa, ¿no? Es decir, yo hasta cierto punto, el hecho de que la gente mayor no entre en la, digamos, en informática y en la brecha, digamos, actual, implica que no trate de aprender eso. Y por tanto yo siempre digo, aprende algo que no sepas, nunca te vayas a la cama sin aprender una cosa más, porque por eso que decía del aprendizaje como un elemento esencial, ¿no? Entonces, tiene su pro y su contra lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, como no han llegado, o como no hemos llegado, o como los que no pueden llegar, no, mire usted, tenemos que hacer que puedan, tenemos que ofrecer la posibilidad de que puedan, que nadie se quede sin un nuevo aprendizaje, yo diría, ¿no? Sí. Me has hecho recordar, Rocío, perdona, Manuel, en Memorias de un Europeo, Stefan Zweig, o como se diga en alemán, narra que cuando él era joven, o sea, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, me creo recordar que en el libro hablaba de que en Europa, en ese momento, en Viena, que es donde él nació, nadie quería ser joven, y los jóvenes se disfrazaban de mayores, se dejaban barbas, se ponían un poco de tripa, vestían con levita, decía Stefan Zweig, y que de hecho Gustav Mahler, cuando le nombraron director de la Ópera de Viena, pues solo tenía 37 años y se montó un lío de cuidado porque nadie podía acceder a un puesto de responsabilidad que no tuviera una gran experiencia en la vida, y eso lo asociaban a la edad, ¿no? Que también tiene su cosa, ¿no? Quiero decir con esto que ha habido otros momentos de la historia en el que ser viejo, ser mayor, estaba bien visto, ¿no? Y que en este momento actual pasa justamente lo contrario, ¿no? Y que aparte de que esto puede estar unido con la tecnología o la rapidez o lo que fuera, también nos abre una puerta, ¿no? Un poco hacia la esperanza, ¿no? Que si antes el viejo, la persona mayor fue bien considerada, pues también lo puede ser de alguna manera también en el futuro.
Pues no sé, José Manuel, si vas a decir algo o le damos No, la palabra a... Es que he abierto las preguntas. Aquí hay alguien que dice, ¿no crees que tener esta discriminación positiva para nosotros, los mayores, aumentará el edadismo cuando a un mayor le deje entrar en el banco? La gente va a protestar y va a decir, me cago en el viejo ese. Bueno, yo creo que las alternativas para mejorar el tema concreto de esto son muchas. Esa, la que comenta la persona que escribe esto es una de ellas. Hay más, hay facilitar todo lo que es acceso, ayudas para la tecnología, para todo lo que es utilizar tarjetas y utilizar teléfonos móviles para obrar con el banco. Todo, quiero decir, hay muchas vías y de momento lo positivo que a mí me parece que está dando lugar el haber levantado esta liebre es que se están discurriendo. No todos los bancos están discurriendo las mismas cosas y unos más y otros menos, y unas y otras horas, y probablemente ahora lo que se ha abierto es un periodo de ver cómo se puede hacer y qué se puede hacer para que este problema concreto se pueda solucionar. Yo creo que y con respecto a que levantemos ampollas los mayores porque nos den algunos privilegios, pues bueno, yo creo que eso, la discriminación positiva, pues existe y está bien. Nadie se queja de que las tarjetas para montar en el metro y en el autobús sean más baratas para los mayores que para los más jóvenes, que es un ejemplo de discriminación positiva, por ejemplo. Yo creo que ahí la sociedad y los organismos que operan en la sociedad lo que tienen es que intentar tapar deficiencias, compensar situaciones que no son iguales, aunque se presenten como iguales, y que en ese terreno pues estaríamos un poco en el buen camino. Y yo, para no abusar ya del tiempo y acabar, desear que el día que se hable de la salud pues salga todo muy bien, porque me parece un tema importantísimo. Javier, hay dos preguntas más. No sé si las puede lanzar José Manuel Morán o las leo yo. Es que léelas si quieres, Óscar, porque yo no las veo aquí, lo siento. Mira, la primera es, en España, hoy en día, si no hubiera la colaboración económica, laboral y monetaria de las personas mayores, ¿no creen que se producirían revueltas sociales importantes? De Antoni Roche Rodrigo. Y luego os lanzo la siguiente, que queda: ¿cómo luchar con dignidad contra el Goliat llamado empresa a la hora de querer permanecer activo? Esas son las que nos quedaban todavía. Yo ya querría poder contestar a la primera, pero no absolutamente. Y con la segunda pasa lo mismo. Hombre, yo creo que los avances ahí se van consiguiendo de una manera muy lenta. Y en el tema, por ejemplo, de la discriminación, un ejemplo bueno es la discriminación por género. Yo creo que en los últimos 50 años se ha avanzado muchísimo hacia la igualdad, que no se ha conseguido y se tardará muchísimo en conseguir, pero se han dado pasos muy importantes. En este terreno yo creo que ocurre algo parecido. Primero es sensibilizar, luego buscar fórmulas y conseguir seguir avanzando. Muy bien. Pues nada, yo agradeceros de corazón el que hayáis estado hoy aquí y que doy fe además de que habíamos trabajado un poco las preguntas anteriormente y bueno, agradeceros vuestra disposición y vuestra disponibilidad, como no. Agradecer al público la asistencia y le cedo la palabra a José Manuel Morán para que cierre el acto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, José Manuel y Rocío. Bueno, el tema es que tendríamos que incorporar estos temas a la agenda pública. José Manuel lo ha dicho muy claramente. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui al Ministerio de Igualdad, todavía gobernaba, el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, y en un momento dado, yo era mucho más joven que ahora, no mucho más, porque yo creo que han pasado 10 o 12 años, y simplemente pregunté si en ese Ministerio de Igualdad iban a tratar el tema de los que empezábamos a ser mayores. Y se pusieron muy nerviosos todas las personas que había en la sala, porque tenían como un canal que era la igualdad de género. Pero realmente una sociedad decente es una sociedad que no discrimina a cualquier persona por cualquier condición personal. Y esto es fundamental, porque es que eso es lo que tenemos que lograr, y eso permitiría
que los bancos no tuvieran una preocupación solo por los mayores o no tuvieran solo una preocupación. Recordáis que hubo un gran banco que llegó a tener un banco de la mujer muy a los albores de la actual situación económica, porque empezó a decir, bueno, era cuando las mujeres se empezaron a incorporar gracias a la nueva situación política en España, que podían abrir una cuenta corriente ellas, cuando antes no lo podían hacer. Esta situación yo creo que es muy importante que la protesta, y muy importante el recoger firmas, y muy importante seguir insistiendo, y muy importante también hacer ver el valor que tiene el porcentaje de población mayor que empieza a ver en las sociedades avanzadas. Porque entonces los clientes empiezan a tener un peso específico, un determinado grupo de clientes frente a otros. Lo que ocurre es que hasta ahora hemos asociado muchas veces el tema de la edad al tema del estar o no dentro del mercado laboral y dentro del mercado de recibir ingresos y de gastar esos ingresos. Habéis hecho una pregunta, los asistentes a la sala, que es una pregunta que yo pienso que cuando veamos los aspectos económicos saldrá a relucir. España ha tenido la gran suerte de que en las crisis que ha vivido, tanto en las crisis de 2008-2011 como en la crisis actual, el hecho de que existan personas mayores que complementen las penurias que viven las personas que están en edad de trabajar o que están en el paro. Porque de alguna manera hay una solidaridad intergeneracional mucho más importante a lo mejor que en otros países. Y eso ha permitido que España haya podido resolver sin problemas algunas de las crisis. Y eso hay que ponerlo también en valor. O sea, es decir, pero cuando lleguemos a los aspectos económicos, yo creo que eso tendrá que salir. Y tendrá que salir porque es un tema positivo de una cohesión social intrafamiliar que ha facilitado mucho las cosas. Claro que hubiera habido protestas porque hubiera habido familias que no hubieran tenido posibilidad de agarrarse a ninguna situación de provisión de recursos por parte del Estado o por parte de las administraciones públicas. Esto lo lleva estudiando la gente de Cruz Roja al hablar de la vulnerabilidad. Tenemos unas sociedades donde la soledad tiene también unas consecuencias y es la situación de vulnerabilidad y que hay muchas personas que no tienen a quién acudir, porque estamos en unas soledades que no solo son meramente físicas o meramente de estar en nuestras viviendas, sino que es que no tienes muchas veces a quién pedir una ayuda. Y esto es algo que tendremos que resolver y eso habrá que incidir en el desarrollo de políticas públicas que sean no discriminatorias y de políticas públicas que permitan ayudar a la gente que está en situaciones de precariedad o en situaciones de necesidad. Nosotros vamos a seguir con estos debates. Nuestras propuestas son el resultado de lo que los oyentes y los participantes estimen y simplemente contribuir a un debate público que está empezando, pero que será cada vez más importante. Yo la verdad es que lo de las 600.000 firmas me causó una sensación muy extraña. Y me causó una sensación muy extraña oír a una persona a la cual pienso que es una buena tecnócrata decir, ¡uy, qué casualidad! O sea, ¿no recordáis esa frase? Fue realmente chusca porque dice, oiga, casualidad no, es que estamos hablando de esto y ustedes tienen que exigir a un sector, pero no solo a ese sector, porque no solo son los bancos, no solo son las entidades financieras, es la propia administración pública. La propia administración pública hace muy difícil para las personas de una cierta edad poder estar en igualdad de condiciones a la hora de digitalizar los procesos públicos en los cuales todo ciudadano debe participar y necesita participar. Yo nada más, no alarguemos más la situación, confiemos en que la próxima vez que nos veamos lo de Ucrania se haya resuelto favorablemente, crucemos los dedos porque la razón de alguna manera se imponga y porque estos desvaríos que estamos viviendo no los volvamos a vivir. Confiemos en eso y nada más, nos vemos en 3-4 semanas para empezar a hablar de envejecimiento y salud y para que José Manuel nos ilustre y haga preguntas aunque no esté el de ponente. Nada más, Rocío, Javier, José Manuel y a todos los asistentes, muchísimas gracias, porque gracias a vosotros el capítulo puede escapar de este pesar y de esta tristeza que tenemos hoy viendo Ucrania. O sea, Ucrania nos hubiera impedido seguir adelante, pero creo que lo mejor que puede hacer el capítulo es seguir con sus debates y seguir pidiendo que vuelva la razón
a ese extremo de Europa tan sentido y tan querido para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.